Antes de empezar, queremos recordarles que lo que platicamos aquí son nuestras perspectivas como profesionales y seres humanos, pero no son diagnósticos ni recetas mágicas. Cada proceso es personal y único. Tomen lo que les haga sentido, y si algo de lo que decimos les mueve profundamente, siempre los invitamos a buscar un espacio de terapia profesional para poder trabajarlo a fondo. Comenzamos. ¿Qué pasa cuando la violencia no solo te afecta a ti, sino a tus hijas? ¿Qué significa ser madre en medio del miedo? Hoy no vamos a hablar de teoría. Hoy vamos a escuchar una historia real, Una historia que no empezó con golpes. pero que terminó poniendo en riesgo una vida y la infancia de 2 niños que crecían mirando. Porque la violencia no solo golpea a quien la recibe. También golpea a quienes observan en silencio, Muchas mujeres se quedan por miedo. y muchas se van por sus hijas y por sus hijos, Hoy agradecemos profundamente la valentía de compartir esta historia. porque contarla no es morbo, es romper una cadena. Yo soy Ana Abdala. Y yo soy Carla Rivadeneira. Bienvenidos a Voces de Conciencia. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Voces de Conciencia. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Y hoy no vamos a hablar de la teoría, hoy vamos a escuchar una historia real, una historia de violencia que empezó no tanto con golpes, pero que sí terminó poniendo en riesgo una vida, la infancia de 2 hijas, y que en este episodio no estamos buscando el morbo, sino buscamos conciencia, porque detrás de cada estadística hay una mujer que intentó sobrevivir mientras protegía a sus hijas en un mundo que le pedía paciencia. Yo soy Ana Abdala. Yo soy Carla Rivadeneira y gracias por estar aquí. Y este episodio, Fer, gracias por acompañarnos. Creo que es sumamente valioso, sobre todo en este mes de marzo, que está todo el movimiento del 8 de marzo, donde es importante alzar la voz, contar nuestra historia y recordarle a todas esas mujeres que no están solas y que de lo que está pasando nada es su culpa, porque nunca va a ser nuestra culpa que nos maltraten y que haya violencia de por medio. Muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerte aquí y gracias por poder abrir tu corazón con nosotras. Y gracias por tu confianza y por tu vulnerabilidad, porque sé que son temas muy, muy difíciles y muy complicados de hablar, y sobre todo pues de volver a tocar con esa historia que a lo mejor pues sigue doliendo mucho, Fer. Así es que gracias por estar aquí, de verdad, gracias por tu confianza y sobre todo por tu valentía. Ya me puse sentimental, pero gracias por tu valentía. No, la verdad, gracias por la invitación, porque la verdad les voy a decir que es un tema difícil, sobre todo como Exacto. siempre se duda mucho hablar de esto, porque creo que nadie sabe lo que se vive a veces detrás de esas paredes o detrás de estas familias, hasta que lo que me hace a veces venir o lo que me hizo en su momento alzar la voz justo es un tema de pedir ayuda, y en la segunda también el como poder concientizar. Y justo lo platicaba hace ratito, si tal vez con mi historia pudiera hacer ver a alguien más que tal vez está pasando por lo mismo que yo pasé, o sea, la puedo ayudar en cuestión de tomar alguna acción, ya con eso, o sea, hace sentido lo que vivimos. Porque el otro día estaba escuchando unas estadísticas que decía que un número alto, y la verdad no me acuerdo exactamente del número, sufren de violencia, pero hay muy pocas, menos del 20% de las personas se atreve a denunciarlo. Y es que muchas veces pasa como desapercibido cuando recibes violencia, ¿no? A veces normalizas, y me lo decía mucho mi abogada penalista, ¿no? Empiezan con ciertos temas que después tú ya lo ves como algo normal y lo justificas. Y creo que ese es el peor sentido, y es donde dices, no, o sea, no quiero que mis hijas vivan esto, ¿no? Tengo 2 niñas, y es donde dices, ¿cómo le puedo enseñar a mis hijas a decir, esto no es normal? Entonces, para que no vivan lo mismo, ¿no? Porque aparte ese silencio, a quien defiende es al agresor, no a ti, ¿no? Sin embargo, hablar requiere
mucho valor, demasiado valor poderlo llamar. Y creo que poderlo nombrar. nombrar, pero creo que a veces más que hablarlo es el hecho de darte cuenta, porque a veces ni cuenta te das, o sea, lo ves como tan normal que no te das cuenta. ¿Cómo fue en tu caso, Fer? O sea, cuéntanos un poquito, cuéntanos a la audiencia cuál fue un poco tu historia, ¿no? Para que puedan entender por qué estás hoy aquí. Pues sí, yo como tal vez toda niña adolescente tenía un amor platónico, ¿no? Y obviamente de esas personas que te llaman la atención porque obviamente había muchísima afinidad en temas de la música y cosas por el estilo. Y cuando obviamente, o sea, fuimos creciendo y él como que me empezó a hacer caso, pues yo estaba feliz, ¿no? Obviamente él viene de un entorno, de una familia bastante complicada, ¿no? Muy distinta tal vez al entorno en el que yo crecí. Y habían cosas que desde el noviazgo, hoy que lo pienso, y de hecho un día platicándolo con una amiga cuando lancé un video en redes, me decía, amiga, Fer, es que cuando veía el video me acordé de algo que pasó cuando estábamos eras novia de él y que nunca se me va a olvidar, que fue una vez que me dejó, o sea, por un mal comentario tal vez que yo hice en una fiesta, me dejó sola en la fiesta, ¿no? Y mi amiga me regresó a mi casa y como ese tipo de cosas eran como bastante comunes. Lo interesante es que yo terminaba sintiéndome culpable. O sea, cada vez que pasaba ese tipo de detalles en donde yo tal vez hacía algún error, al final yo me sentía culpable porque la reacción era sumamente fuerte, ¿no? Obviamente la relación siguió de noviazgo porque uno está enamorada, cree que puede cambiar a la otra persona o cree que puede ayudar a la otra persona, ¿no? O sea, perdóname, tú en ese momento cuando estabas, ¿qué edad tenías más o menos? O sea, yo empecé Este momento de la tenía fiesta. como 22 O años. sea, cuando te dejó en la fiesta. Exacto. Y al siguiente día tú dijiste, es que claro, yo hice un mal comentario y tenía razón de haberse ido. Y yo lloraba y le rogaba y suplicaba de no, vamos a regresar. Y creo que fue de las primeras veces que empecé a ir a terapia. O sea, porque como que antes no necesariamente como No que se nombraba. no, y tampoco era como que sentía que necesitaba terapia. No, o sea, sinceramente, pero cuando empezó la relación con él, yo sentía que yo tenía algo mal en mí, que tenía que cambiar porque no estaban resultando las cosas. Y fue cuando empecé a ver qué era lo que tenía que trabajar, porque en verdad quería que las cosas funcionaran. Entonces, como ese episodio, o sea, habían muchos, o sea, yo seguí la relación después, ya sabes, el compromiso, el casarte, y me acuerdo muchísimo, sobre todo cuando ya estaba casada, que me pasaba lo mismo, ¿no? Tenía algún error en algo y él agarraba todas sus cosas y se iba de la casa. Y entonces yo iba a buscarlo a donde fuera, ¿no? A donde estuviera, al hotel en el que estuviera, rogándole, haciéndome, o sea, sintiéndome mal y pensando que en verdad yo tenía la culpa o que estaba haciendo las cosas mal o que no era como, o sea, que no podía tener bien como una relación o que algo, ¿sabes? Era como este delirio de persecución de decir, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor para que la relación funcione? Y obviamente, ¿cómo te puedo decir que hasta en las infidelidades me culpaba yo, ¿sabes? O sea, decir, no, es que seguro, claro, es que o hay algo que estoy haciendo mal, o claro, o tal vez es demasiado tóxica, o tal vez, y me acuerdo que la psicóloga me decía, Fer, es que no son celos, o sea, porque son hechos reales, ¿sabes? O sea, un celo es cuando pues tú te estás haciendo como historias en tu cabeza y tal vez estás buscando como esos 3 pies al gato para ver. Y me dijo, no, a ver, aquí hay pruebas, ¿no? Entonces, Fíjate que ahorita que acabas de decir esa palabra de tóxico, es que la palabra no es tóxico. O sea, tú dices, es que a lo mejor yo soy la tóxica. No, es que lo que pasa es que cuando hay una relación abusiva, ¿ok? Esta parte del abuso es hacerte creer que tú eres la que está generando todo eso. La que está, el gaslighting, la que está, eres tóxica. No, no es tóxica. Lo que pasa es que es una relación abusiva y hay que empezar a nombrar las cosas como son. No es tóxico. Tóxico es un elemento que está podrido, ¿no? Pero eso es una relación abusiva, violenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es tan importante empezar a nombrar? Pero claro, no
no nos acostumbraron a mirar las cosas, más bien nos acostumbraban a no voltear, a decir, bueno, a lo mejor tú también, es que tú también te estás pasando, ¿para qué le estás preguntando y pregunten dónde está? No, tú también estás haciendo que él te sea infiel. ¡Wow! O sea, qué fuerte. Sí, y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Porque cada vez que piensas en eso, piensas en todas las cosas buenas que tienes, ¿no? Que obviamente no todo es malo, porque si no, obviamente, pues te vas, ¿no? Entonces es como estas subidas y bajadas en donde a veces ya ni siquiera sabes en verdad qué es cierto, ¿sabes? Claro. Y porque empieza una distorsión cognitiva. Justo. O sea, con tanto abuso, el abuso narcisista, que en este caso, digo, no pudiera diagnosticarlo, pero por lo que estoy escuchando, hay muchos rasgos, ¿no? de una persona que está ejerciendo un poder sobre ti, y eso es un narcisismo. Entonces, cuando existe este gaslighting del que te hago sentir a ti la culpable, en donde te volteo a ti las cosas, empieza a haber una distorsión cognitiva. Y claro, en estas subidas, porque viene la parte otra vez del enamoramiento, en donde te vuelven como a conquistar, viene todos estos químicos del amor, serotonina, dopamina, pero o sea, ahí viene otra vez para abajo los picos de cortisol y de agresión, que también vuelven como muy adictivo esta relación. Justo. Y sí, o sea, la verdad es que, como les decía antes, no te das cuenta hasta que no empiezas a ver tal vez como esos efectos, ¿no? Decir, no, es que ya estoy casi llorando todos los días, o qué pasa, o empiezas a darte cuenta y de repente gente que se empieza a alejar de ti, ¿no? Yo me acuerdo de mis amigas de la universidad con las que tenía una relación increíble, de repente dejé de hablar con ellas y obviamente lo empiezas a ver como que lo justificas de, no, claro, es que mis amigas no me apoyan, ¿no? O también me acuerdo en algún momento que hablé con una de mis mejores amigas, porque me contaron una historia que tal vez no necesariamente era cierta, pero que te vas alejando, y me pasó con el trabajo, ¿no? Yo era algo que me encanta, estoy súpermente apasionada en el trabajo, me gusta lo que hago, y dejé mi trabajo porque no, es que estás demasiado metida en el trabajo, ¿no? En ese momento, y me puse a trabajar con él, o sea, ya toda mi vida giraba alrededor de él, lo cual, pues obviamente te vas quedando sin nada, y creo que uno de los temas que sí ya fue un momento en el que dije, esto ya no puede seguir, fue un poco cuando me empezó a alejar de mi familia, ¿no? O sea, el hablar mal de mi familia y decir, ya, o sea, me empezaba a caer mal mi familia. Que en verdad te empieza a caer mal la gente sin entenderlo, o sea, como que te dejas envolver. Es que sabes que para estas personas es muy importante justo lo que acabas de decir ahorita, aislarte, para que en ese momento tú no tengas como a dónde acudir y que te vayas sintiendo que sin él no puedes vivir. Entonces, Sí. una de esas estrategias de estas relaciones es irte alejando, pero dijiste que tus amigas se alejaban de ti. ¿Por qué? O sea, era como, más bien, más que mis amigas, tal vez era Tú. yo, exacto. Entonces, porque sí, obviamente, a mí me pasó algo, y eso, la verdad, sí se lo voy a agradecer. Yo tengo un tema inmunológico, y él me apoyó en este proceso medio inmunológico en algún momento cuando tuve la primera recaída. Pero me decía, no, es que, ¿cómo es posible que tus amigas quieran ir a un antro cuando saben que tú estás inflamada de las articulaciones? O sea, como que me hacía ver cuando ellas, o sea, ni siquiera lo sabían bien, ni siquiera lo entendían, porque ni yo entendía bien lo que tenía, ¿sabes? Y entonces yo empezaba a justificar en mi mente como, claro, no son tan buenas amigas, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que cuando él se va de mi vida, todo eso que había como que se había alejado, regresó. Claro. Y te das cuenta y dices, claro, o sea, te das cuenta que hasta tú también cambiabas parte de tu esencia, y cosas tan simples como, no sé, me encanta correr, dejé de correr, ¿no? Y ahora ya puedo regresar a correr y disfruto muchísimo poderme levantar a hacer una carrera sin que nadie me juzgue, ¿no? O sea, el tema de agarrar y decir, por ejemplo, algo que también le agradezco es, él me incursionó en la música, ¿no? Y gracias a que él es como, bueno, que toca la guitarra, yo empecé a tocar el bajo, y eso es algo que le puedo agradecer muchísimo, pero también era un tema que decía, ¿por qué tengo que hacer todo esto para tratar de entrar en un molde Es su molde. que tal vez no necesariamente es mi molde? O sea, porque amo la música, pero en verdad es el bajo lo que quiero tocar, en verdad, y además era horrible porque
lo que quiero o lo que le funciona. Exactamente, pero además era chistosísimo porque al principio, claro, a mí me encanta la música y me encanta el soul, entonces el bajo es el perfecto instrumento, amo a Paul McCartney y todo tenía sentido. Pero el problema era que ya después cuando me tocaba tocar con él, odiaba tocar con él porque siempre era como la mirada de verme como si lo estuviera haciendo mal, cuando para mí era un gran esfuerzo porque yo en verdad aprendí a tocar por él y en verdad no soy música, no, o sea, no era músico desde chiquita, ¿no? Entonces, la verdad es que disfrutaba mucho tocar, por ejemplo, con el que era mi maestro de guitarra, que él tocaba jazz y yo era feliz tocando como el looper abajo, pero en verdad era algo que me encantaba, pero tocar con él era lo peor porque sentía que, exacto, lo hacía fatal y hasta sentía que me equivocaba mal y más y Ya a veces estabas ni chiquita. disfrutarlo. Pues empecé chiquita, pero te puedo decir, ya te sentías. Me sentía así súper chiquita. O sea, Oye, Fer, y esto me imagino que fue como muy suavecito, ¿no? Fue muy sutil, o sea, como al inicio de este episodio que dije, no es que empieza todo, o sea, no es, y empiezan con golpes, no, o sea, es algo como muy sutil. ¿Cómo empezó contigo? O sea, con estas desacreditaciones, o sea, ¿cómo empezó él a hacerte chiquita, como dice Carla? pues yo creo que, o sea, si me preguntas en sí, yo creo que al principio empieza como un enamoramiento al 100. Wow, sí, súper Sí, apasionado. exacto, así, y no todas las cosas que tienes en común con la persona y demás. Y aparte era tu amor platónico Exacto, de la entonces, prepa, o exacto, sea, sí. Idealizado y lo tenías Súper idealizadísimo. súper idealizado. Claro. Y después lo que pasa es que en estas pequeñas cosas tú te empiezas a sentir, o sea, te digo que te empiezas a sentir culpable y son cosas, son detallitos chiquitos que a veces ni cuenta te das. Entonces, cada vez empiezan a ampliarse más como, o sea, primero te dejo en una fiesta y después me saco todas las cosas de la casa y después, ¿sabes? O sea, como que así va como aumentando, ¿no? Después aviento un plato, después, o sea, como ese tipo de cosas. Claro. ¿Cómo te explico que era hasta, no sé, le encontrabas algo de temas de infidelidad y yo me sentía culpable porque cómo era posible que yo estuviera cuestionando que él hiciera un exacto, o no, que estuviera como siguiéndolo, o sea, no siguiéndolo, pero como checándole el celular, por ejemplo, ¿no? Que me acuerdo que la psicóloga y me decía, Fer, es que si checas el celular es para encontrar alguna prueba, ¿no? Y era como, no, pues obvio, quería la prueba, pero no me atreví a hacer nada. Pero Claro, no quería todo- la prueba. Exacto, era como, quería la prueba para decir que me quería salir de ahí, pero en verdad, un poco lo que dijeron ustedes antes, sentía que sola no iba a poder salir. Es que ve lo delicado, o sea, yo te escucho y cómo está la violencia psicológica perfecta. Por un lado, castigándote con el abandonarte y por otro lado, criticando y desvalidando a toda tu red de apoyo. Entonces, antes de cualquier golpe, antes de cualquier agresión, a lo mejor y eso inclusive pudiera doler más, Mucho más. porque aparecía ya una codependencia, un te necesito, porque pues sí, yo me trato de poner en tus zapatos y a lo mejor y se sentiría como eres el único hombre que tengo, eres el que mejor me entiende, eres la persona que amo, mi red de apoyo, pero también el que me da en la madre. O sea, Y como un que combo. cero te sientes digna de nada más, porque me acuerdo que me decía, no, imagínate una mujer divorciada, ¿qué va a hacer? ¿Quién te va a Nadie ver? te va a aceptar. O sea, tus amigas te van a dejar de hablar porque todas invitan familias y parejas y tú vas a estar, o sea, nadie te va a invitar. Y entonces era como un tema en donde, claro, o sea, te empieza a dar un miedo terrible. Y empieza ese juego psicológico como el que dice Carla ahorita. O sea, empieza esa manipulación para hacerte más chiquita. Y te sientes así y después dices, claro, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, o cómo le voy a hacer, o quién va a estar al lado de mí, o en verdad puedo sola, y después te das cuenta y decía, no, era como un hijo chiquito, era como tener otro hijo. Me acuerdo una vez que en Zapas me decía, justo llevando a las niñas a un torneo, creo que era a Puebla o no me acuerdo, pero que me decía Zapas, pero Fer, ¿cómo te vas a ir sola? Tú sola manejando y todo este tema. Y yo le decía, o sea, créeme que era como
antes era como traer a un hijo más. O sea, no creas que tenía a alguien que en verdad me protegía. Pero fíjate la creencia también, por eso es tan difícil a veces salirnos de relaciones así, porque también está la creencia fuera, ¿no? De tus papás de cómo te vas a ir sola. Como que a esa frase también como que vuelve creíble todo lo que él también te decía, no vas a poder sin mí. O sea, se hace el match perfecto de decir, claro, mis papás me están diciendo que cómo me voy a ir sola, me está diciendo que no voy a poder sola, claro. O sea, toda la sociedad también vuelve real aquellas cosas que él en su manipulación también dice. Sí, claro, y que no te sientes capaz y que al final yo ahí sí podría decir que algo que me salvó fue volver a regresar a trabajar, independiente de lo que yo trabajaba con él, porque me volví a sentir como valiosa, no sé, o sea, me volví a sentir útil. Me acuerdo, estuve en un viaje que me tocó ir a Brasil y después me tocó ir a Perú, y me acuerdo que en Perú me tocó así como, ya sabes, de que te pones a llorar, o sea, que estás sumamente sensible. Y me acuerdo que veía, o sea, me tocó como, estaba viendo como, ya sabes, el mar ahí, y me tocó, ya estar, era un domingo, porque empezamos a trabajar el lunes, y estaba yo solita, y me acuerdo que lloraba y decía, pero a ver, o sea, estoy hasta aquí, claro que puedo sola, o sea, en verdad no lo necesito, o sea, y, y hablé con una amiga en ese entonces y me decía, claro, Fer, o sea, sí puedes y no lo necesitas, pero fue como un momento como para mí de quiebre. O sea, ese fue como tu momento de luz. O sea, te podría decir que todavía después de eso me tardé en tomar la decisión. Claro, no, es que es una decisión dificilísima. Pero sí fue un momento en el que por primera vez me sentía otra vez capaz de poder hacer algo por mi cuenta y que no necesariamente lo necesitaba a él. O sea, se activaba esta vocecita de creo en mí, no lo necesito, a lo mejor y no esta fortaleza o no esta decisión tajante de lo dejo, pero alguien una vez nos dijo que era como el mago de voz, como el mago de Oz, ¿no? Este hombre pequeñito con una voz grande. O sea, a lo mejor es cuando empezabas tú a desidealizarlo, a decir, yo también puedo, yo también quiero, y qué importante. Ahora, ¿en qué momento es que dices, de verdad, ya no más, lo tengo que dejar? ¿Qué tuvo que pasar para que te dieras cuenta que la historia era real y que no estabas loca ni eras tú la tóxica, sino eras Una víctima? Te voy a decir que me tardé como casi 3 años de algo que pasó como súper fuerte al momento en el que tomé la decisión. O sea, él me declaró que estaba siendo infiel con una niña mucho más joven y que era mucho más divertida y mucho más guapa. Yo me acuerdo perfecto y que me acuerdo que yo le decía, pero tenemos una familia, pero yo también puedo ser divertida, yo también, ¿sabes? O sea, como un tema donde hoy lo veo y digo, Dios, si mis hijas estuvieran en esa situación, o sea, en verdad me daría toda la tristeza del mundo que reaccionaran como yo reaccioné en ese momento. Porque sí, o sea, uno en realidad, o sea, lo que trata es como, sí, quiere seguir teniendo, exacto, y quiere seguir teniendo esa foto perfecta de la familia perfecta. Perdón. Y entonces pasó eso y pasaron todavía 3 años, o sea, obviamente en ese momento él se fue de la casa, después regresó. Déjame te interrumpo tantito porque creo que es importante. Ahorita dijiste, a mí me daría muchísima tristeza. A mí me da mucha compasión. Esa tú. Mucha compasión. Porque lo que buscaba era amor. Sí, justo. Sí, eso es aprender a mirarte también con compasión, es parte de la sanación. Sí, ¿no? Sí, pero a veces como que no lo ves necesariamente así. Cuesta mucho trabajo porque nos juzgamos mucho. Sí. Porque creemos que permitimos cosas cuando lo único que estábamos haciendo era ser víctima de una persona que nos estaba destruyendo. Sí, y que no te das cuenta. Que no te das cuenta. Entonces, y que es parte del mismo círculo que les decía antes, ¿no? Donde te hacen chiquito y tú crees que es porque tú no estás llenando ese molde, ¿no? Y obviamente fueron como 3 años en donde fueron estas subidas y bajones, en donde era como, ¿cómo hago para que en verdad las cosas funcionen? Mi hija chiquita estaba
chiquita, muy chiquita, o sea, fueron como desde que, o sea, literal fue casi todo, o sea, o sea, de que era bebé a cuando fue creciendo, justo fue cuando empecé a trabajar. ¿Qué te animó a meterte a trabajar otra vez? La verdad, ahí tengo que agradecerle muchísimo a una ex jefa que me llamó. Estaba yo haciendo un proyecto para una empresa de Health and Beauty y le pedí una recomendación y me dijo, ¿en qué estás? Tengo una vacante y entonces eso fue, o sea, como esas cosas que te mandan y cuando le pedí apoyo, porque obviamente él la verdad no me apoyaba en nada con las niñas, ¿no? O sea, las niñas era como yo hacerme full cargo y la verdad es que ahí mis papás siempre salieron al quite y me ayudan muchísimo. ¿Alguien sabía por lo que estabas pasando? ¿Lo platicabas? Yo creo que sí, o sea, mi hermano se daba cuenta, mi mamá algunas cosas, no necesariamente todo, o sea, como que tal vez no lo platicaba tan grave, exacto. Tal vez algunas amigas en algún momento, o sea, sabían, pero no necesariamente como la historia completa. Pero como lo tal. vivías muy en soledad. Yo creo que lo real sí, porque creo que ni siquiera yo me daba cuenta bien de Pero esto, pon tú de ¿no? las infidelidades, le contabas a alguien, o sea, O sea, ¿quién era sí. tu red de apoyo en ese Sí, momento? o sea, sí le contaba, pues sí, o sea, yo creo que mi mamá sabía algo, mi hermano llegaba a saber algo, me acuerdo que una amiga a la que quiero mucho del club también, ella o sea, vivió como toda esta etapa conmigo. Entonces, sí había como ciertas personas con las que me apoyaba, pero obviamente la gente... Se vive en soledad. Exacto, porque ellos no te van a ayudar a tomar una decisión y también cuidan mucho el qué decir o qué no, porque obviamente mis papás, pues no, o sea, tú nunca sabes que después te arreglas, ¿no? Y pasa muchísimas veces, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vemos una amiga que en verdad le está pasando mal y después ves que otra vez están ahí los dos y que por más que tú sepas que pueden estarse haciendo daño, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Y al final, si tú recomiendas algo o no, pues la que queda mal eres tú, ¿no? Entonces yo creo que la gente siempre fue como muy respetuosa de todo el tema. Oye, Fer, y ahorita que tocas el tema de las amigas, ¿qué le recomendarías a esa amiga de alguien a quien ya sabe que maltratan, de alguien quien es víctima de violencia, pero no sabe qué hacer? ¿A ti qué te servía que hiciera la gente por ti o qué te hubiera gustado que Sí. hicieran por ti? Te podría decir que hablar y demás, pero uno no escucha. No escuchas. O sea, yo creo que hubieron Que ir amigas clave. fantasía interna de que va a cambiar todo. Exacto. Y yo creo que habían amigas clave que sí fueron sinceras conmigo y que me llegaron a decir algo. De hecho, o sea, me acuerdo de una amiga de la universidad que me decía, Fer, es que yo te lo dije muchas veces o sí te lo llegué a decir y yo, ¿en verdad me lo dijiste? O sea, Hasta se borra. hasta luego, o sea, como que yo creo que a veces también somos muy selectivos en lo que queremos escuchar. O sea, incluso psicólogos. Me acuerdo que un psicólogo que me tocó muy bueno me lo decía y me lo ponía con palabras, me dejó ver hasta películas, justo de gaslighting. Y yo, o sea, seguía ahí y me dijo, es que, yo le decía, es que quiero tomar una decisión, pero no quiero que me duela. O sea, esa era amiga, o sea, quiero tomar una decisión, pero en verdad no, o sea, como que... Y sentía que me estabas iba a doler tomando, muchísimo. y al mismo tiempo estabas tomando una decisión que te estaba doliendo, Ah, no, que era claro. quedarte. Uno nunca se da cuenta de eso, Ujú. porque ahora que lo veo así y puedo decir que llego a mi casa y respiro paz, o sea, eso no lo cambio por nada en el mundo. Claro. Y ahí es donde me doy cuenta que la mejor decisión, y justo como dice mi psicóloga hoy, la mejor decisión es la que te da paz. Así es. Entonces, justo fue un poco eso, o sea, fueron estos 3 años. Empezaste a trabajar. Y sí, empecé a trabajar, obviamente, también fuimos a terapia de pareja. Yo creo que él también siempre ha tenido como, o sea, siempre ha tenido esa cosquilla de saber que hay algo que no está bien y que tenía ganas de resolverlo. Y yo creo que cuando él se trataba, o sea, las cosas eran cuando mejor estaban, porque tampoco te voy a decir, yo creo que tampoco es tan consciente de muchas de las cosas que hace, porque si fuera consciente entendería más y sabría la magnitud de las cosas. Entonces creo que tampoco lo ve, ¿no? Y me acuerdo que nos íbamos a cambiar de casa y siempre estaba el tema de, no, es que ya nos vamos a cambiar de casa, ahora sí es la puerta a mi libertad, ¿no? Porque él decía que el matrimonio era lo peor, que era una jaula y no sé qué. Entonces, además, era muy chistoso porque yo trabajo muy temprano, porque trabajo a veces con muchos equipos de diferentes partes del mundo, entonces empiezo temprano
y obviamente en la noche estaba muerta y él llegaba muy tarde en la noche y siempre a la misma conversación de decir todo lo que no hacía bien, ¿no? Era como, me acuerdo perfecta la frase, eres la mejor mamá, la mejor hija, la mejor amiga y eso, pero es la peor esposa del mundo, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dormía con ese sentimiento y a veces era de hacerme la dormida antes de que llegara para no escucharlo. Y al otro día en la mañana, pues obvio, por eso también, pues la convivencia con las niñas casi era nula, porque él llegaba muy tarde y en la mañana pues se quedaba dormido, las niñas iban temprano a la escuela. Y me acuerdo perfecto que en las mañanas, ya como a las, no sé, 10 que despertaba a 11. Él despertaba a las Sí, 11. súper tarde. Llegaba con todo el discurso de, no, sí hay que luchar por el matrimonio y la familia. Entonces, era como ese tema de confundirte horrible, de, o sea, Como niño. exacto, así como Una sub y baja de como emociones. horrible, porque además no sabes en verdad, entonces te ilusionabas y después te desilusionabas. Y me acuerdo que un día estábamos, su papá se enfermó, él se fue a ver a su papá al hospital y yo me quedé con las niñas, era como un día del padre, que además fue muy chistoso porque dejó plantadas a las 2 niñas en los festivales del Día del Padre y las niñas estaban como tristes, ¿no? Y él obviamente lo justificaba con que su papá estaba en el hospital o porque tenía algo de la oficina y demás, pero son cosas que te duelen porque sabes que son importantes para las niñas, no es como querer un berrinche de, tienes que ir a esto, o sea, tú sabes que tus hijas, o sea, es súper importante que tú estés presente si todas sus amiguitas tienen a sus papás ahí, que el papá esté Que no se sientan abandonados. que no sé si, exacto, que estén ahí, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que ese domingo que yo estaba sola con las niñas, fuimos a la iglesia de San Judas Tadeo y dije, no, o sea, porque íbamos a cambiarnos de casa y yo había pedido como un préstamo para una remodelación y no sé qué, y yo decía, ¿en verdad lo haré o no lo haré? Entonces me acuerdo que fui a pedirle literal al Espíritu Santo que me diera una señal, perdón, que me diera una señal de decir qué es lo correcto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fui a la iglesia y después regresé y una de mis hijas se metió a su iPad y después yo vi como la contraseña que era la misma de su celular, vi su celular y vi que andaba con alguien de Guadalajara y fue así como, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, la próxima vez que me diga que quiere una puerta a su libertad y que soy la peor esposa, le voy a decir que sí. Y obvio fue lo que hice, porque no se tardó mucho en decirme eso. Y sí, o sea, como que me acordé mucho también de lo que me decía la psicóloga, ¿no? O sea, cuando vas a buscar algo es porque quieres una prueba para poderte enfrentar a eso. Y además es horrible vivir con ese delirio de querer revisar o ver o lo Sí, que fuera. porque es como por una parte, digo, no sé, perdón que te interrumpa, pero por una parte estás queriendo la prueba y por otro lado estás rogando no encontrarla. Exacto. No es como una, please no, que sí haya cambiado, o por favor no lo quiero encontrar, pero la misma necesidad de tengo que comprobar que no estoy loca. Exacto. Sobre todo Que lo eso. que estoy sintiendo es No real, estoy- no estoy loca. Exacto, creo que era más que nada eso, decir como, Validarlo. no, exacto, no quiero, o sea, en verdad estoy loca o no, Sí, porque te das muchísimo de ti. exacto. Y entonces, bueno, encontré obviamente eso y para mí fue como el momento de decir, ya, hasta aquí, basta. Y pues ahí fue cuando él se va. Pero yo creo que él pensó que tal vez en algún momento iba a volver a regresar, Claro. porque se fue muchas veces así y yo iba muchas veces a buscarlo. Pero en esta ocasión ya no fue así. ¿Qué te hizo no ir en esta ocasión? Yo creo que ya fue como ya la gota que derramó el vaso de todo. Fue como- ¿Comprendiste algo? O sea, ¿qué pasó para que en serio desde acá aceptaras que ya no ibas a regresar? Yo creo que esos 3 años anteriores fueron La un periodo preparación. de duelo que... Anticipado. Exacto, por eso ahora entiendo que cada quien tiene su proceso y su momento y un poco pensar en esa amiga que le dirías es como decir a tu amiga es como acompaña a tu otra amiga y no la dejes o no la sueltes o mantente siempre ahí, pero no esperes que ella vaya a hacer nada porque al final ella va a tener que cumplir un proceso Así es. y va a tener que cumplir a su ritmo y va a llegar un momento en que eso va a pasar y cada quien tiene diferentes tiempos. Yo le llamo el kairos. Bueno, yo no. En sánscrito es una palabra que se llama kairos, que es el momento perfecto. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Porque tal vez un segundo antes no me hubiera atrevido a hacerlo. O sea, Tan convencida. Exacto, el timing. Y ahí sí puedo decir que
en verdad el Espíritu Santo me iluminó, porque sí, o sea, sí lo veo así. Y ya, o sea, desde ahí obviamente viene un proceso súper duro, porque lo que menos quieres es pelear con alguien, porque además es el papá de tus hijas. Para allá me quería ir yo. Esta historia creo que se cuenta muy diferente cuando somos pareja que cuando somos pareja y mamá. Porque a veces lo que entendemos que es cuidarnos a nosotras, a lo mejor no va de la mano con lo que pensaríamos que es cuidar a nuestras hijas. Claro. ¿Qué les tocó vivir a tus hijas? ¿Ellas de qué se dieron cuenta? ¿Y cómo ha sido este camino como mamá? Pues a mí me llama mucho la atención porque en las entrevistas que les ha tocado hacer a ellas, según según uno nunca se da cuenta de nada, porque todo lo escondes, dientes y las tapas. o sea, es impresionante, pero sí, o sea, cuando Diego me daba todas estas cátedras de lo mal que lo hacía y lo que tenía que mejorar, las niñas escuchaban, y sobre todo Lu, la grande, y se daba cuenta de todo eso. De hecho, o sea, creo que eso le afectó mucho más que todo el proceso como tal de separación. Y yo creo que lo que más les afecta es como la familia que tú les pintas, que es como esta familia que tiene que estar junta, que a veces es mucho más sano no tener esa familia junta. O sea, yo te lo puedo decir, lo que son mis hijas hoy, a lo que eran en ese momento es otra cosa. Y a lo que hubieran podido ser si te hubieras quedado. Exacto, pero es del 0 al 100. Del O sea, 0 al 100. ¿Qué diferencias cambiaron ves? muchísimo. O sea, ¿cómo cambiaron? Me lo decía un psicólogo que vio una evaluación de Lu. Me decía, es que esta niña ya quitó el papel de defenderte. O sea, en el momento que tú Se situó. tomaste, exacto, que tú tomaste, todo el lugar. exacto, porque no hacías nada. Se acomoda la jerarquía. Tú la tenías que cuidar a ella, Exacto. pero era no decir cuidarte a ti. Exacto, pero ella sentía que me tenía que defender a mí, porque ella veía y sentía que tenía que defender a su hermana. Y cuando algo le pasaba a su hermana era como, no, porque yo no hice nada. Y entonces hasta como ella se dibujaba ella siendo la que nos cuidaba, La grande. la grande, en lugar de yo hacerlo. Y a partir de que yo empecé a hacer algo, fue cuando ella se resituó, como dice Toby, se reubicó como niña. Y entonces ahora ya la relación tiene más amigas, se está enfocando mucho más en más actividades que le gustan a ella. Obviamente las calificaciones súper bien, o sea, como que estar ya regresó a ella. Exacto, es como muy distinta, ¿sabes? Perdón. Y con Andy, de ser una niña sumamente introvertida, ahora es como una fiesta, ¿no? O sea, Floreció. muchísimo, es como una niña sumamente despierta, como mucho más alegre, como que Ya podía ser dice ella. cualquier cosa. Exacto, porque antes me acuerdo que cuando vivía en la casa era, no, si él estaba dormido no se podía hacer ruido en la casa. Es Era que como, exacto, era como el sí, no, nadie puede molestar. Exacto. Y yo creo que les pasaba entonces muy parecido como a ti, Fer. O sea, Así que, diciendo, chin, mejor no le muevo porque yo me voy a ganar un regaño, Sí, que aviente cumpliendo las algo. necesidades de él. Porque también yo creo que algo bien duro es que a veces las buenas personas pensamos que yo creo que sería menos doloroso con creer y comprarnos la historia de que es nuestra culpa, porque entonces ahí estaría bajo nosotros poderlo cambiar y haríamos algo que asumir que no depende de nosotros y que somos víctimas y que eso implica perder a una persona que es importante para nosotros, pero que sobre todas las cosas lo más importante es no que él me cuide, sino nosotros cuidarnos. claro. Pero está fácil decirlo de afuera. No, Adentro o está aceptarte y cañón. decir, quiero, o sea, ¿sabes? O sea, soy como soy y me acepto tal. Les voy a decir algo bastante chistoso. Y ahorita que estaba tosiendo, me acuerdo de eso. O sea, yo tengo un tema que es como un tema medio de asma. Y tengo esta como tos de repente, o cuando estoy nerviosa, o con el aire acondicionado, con algunas O cosas. con gatos, aquí en mi casa hay lo que sea, no sé. Pero él odiaba mi tos. Entonces, todo el tiempo se quejaba de mi tos y yo me sentía súper mal. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para no toser? Ay, no. Así de... Para no molestarlo ahí o sea, también. te lo juro que era o sea, súper duro de... O sea, es una cosa que tal vez es como tan insignificante, pero algo que sinceramente, o sea, me encantaría controlarlo, pero no lo puedes controlar, ¿sabes? Claro. Y te veo que te duele muchísimo. O sea, como que es pero una cosa súper
X, pero que me dejó así como súper sesgada y decir, Segura. exacto, decir, oye, no puedes toser. Va a incomodar. Y mira, cada vez que toses dices perdón. Exacto, o sea, es como... Y no hay que pedir perdón de Y esto. son de esas cosas que, o sea, pero te juro que es, o sea, son esas cositas que de repente son súper sutiles, pero que son súper duras porque claro que te hacen chiquita, ¿sabes? Entonces... Y hoy cada vez que tosas ya no digas perdón. Permítete toser. Sí lo voy a No hacer. tiene nada de mal. Es que toser es ser tú. Exacto, o sea, sí, o sea, te lo juro que está cañón, ¿no? Pero son esos temas en donde dices, no sé, ¿no? Y me lo decía el otro día, mamá, es que qué padre que puedo poner cualquier canción porque si ponía esto cuando estaba con mi papá me decía que qué era esa música, ¿no? Y eso que a pesar que a mí también me gusta como cierto tipo de música y obviamente no es como que les deje poner todo el tiempo reggaetón y así, Claro. porque de repente es como las letras. Pero son esas cosas en donde Desde la libertad o desde el sientan libres, autocuidado, exacto. no por cuidar al otro, de que ahí no se vaya a molestar, sino porque es parte de que no está padre que escuches esas músicas y ya, no por cuidar que el otro no se enoje. Exacto. Oye, Fer, y muchas veces pensamos que ya divorciándote se acabó el problema. Y no. O sea, no, porque divorciarte de una personalidad así está cabrón. Si te voy a decir, mi escenario ideal hubiera sido, wow, terminamos, nos llevamos bien. Bruto. Yo pensé que hasta podíamos ser amigos, o sea, ya teníamos tantas cosas como que podría ser, ya sin control, podríamos ser amigos, las niñas, pero no, se vuelve un tema también de control, ¿no? Es como Es que un siempre tema fue de control. y sigue siendo, ¿no? Entonces, pero es un tema de control de cómo te afectó a ti. Ujú. Y es un tema en donde si veo que ya no te afecta, ¿cómo hago para que lo que está todo, en este caso las niñas, por ejemplo, que fue cuando yo tomé la decisión de ya llevarlo como a un tema más de legal, cómo a través de las niñas te afecto? Porque ya lo que estoy haciendo no te afecta. O sea, Suficiente, es la escalonada de la exacto, violencia. o sea, Esto ya no fue, ahí te va algo más, exacto, más o sea, cabrón, algo más duro. Exacto, justo. Es como, a ver, ya, o sea, se firmó un convenio y yo dije, wow, si los dos cumplimos el convenio, Bruto. no tendríamos por qué pelear. Claro. Obviamente, a pesar de que hicimos el convenio con su abogado, bajo sus condiciones, Claro. no lo cumplía. Y era como un tema de, no, si no haces esto, no te pago la pensión. Era como, a ver, era algo que los dos acordamos, los dos lo firmamos, un convenio de mediación, son dos partes que en verdad están firmando, o sea, porque Están saben de que lo acuerdo. pueden cumplir. Y es ¿no? que yo creo que parte del problema, o sea, yo te escucho y coincido con Ana. No podemos diagnosticar a nadie sin conocerlo, pero entre más te escucho, pareciera muy evidente que hay bastantes características de alguien que posiblemente es narcisista. Y el narcisista, además de ser mitómano, miente mucho y se termina creyendo esas mentiras, ¿no? Entonces a lo mejor y él en un inicio es como, sí, es bajo mis términos y mis condiciones, así sí cedo todo a su favor, pero después ni siquiera eso es suficiente. Y otra vez tú tratando de contarte esta historia de hagamos las cosas bien, por la paz, Exacto. tratando de hacer que las cosas funcionen, pero es que es bien duro y bien importante, yo creo, el que nos caiga el 20 que de la mayoría de las relaciones violentas necesitamos cortar de tajo y que difícilmente con alguien que agrede podemos sentirnos seguras. O sea, no se trata de cambiar las condiciones, sino de separarnos de esa persona. Y ahí hay dos duelos. El sabernos como víctimas y el tener que alejarnos de alguien o de un sueño que teníamos porque no era Diego, era tu familia. No, eso está súper fuerte y como tú dices, y ahí es donde yo digo, ¿no? O sea, tal vez él ni siquiera se da cuenta bien de eso, porque yo me acuerdo que me decía, es que nunca le voy a hacer daño a las niñas. Oye, pero... Al hacerte daño. Pero además al hacerte daño a ti le está haciendo daño a las niñas. Justo, porque era un poco el tema de por qué Lu tenía que, o sea, sentía este Claro. tema de estar siempre alerta. Claro. O el tema también de, o sea, él, por ejemplo, era, no, a ver, estaba en el convenio que él tenía que pasar por ella, si no, iba el chofer, ¿no? O el tema de te las entregó mucho más tarde y nunca hacían tarea y a veces no comía, o sea, y era como el tema de decir, sí, o sea, llegaban a las 9, 10 de la noche y es como, a ver, o sea, tal vez lo haces por afectarme a mí,
pero las estás afectando a ella, o sea, ya se durmieron tardísimo, no habían hecho la tarea, no habían comido, llegaron de mal humor, al otro día no se quieren levantar para ir a la escuela. O sea, los niños necesitan también Estructura. estructura y que siento que la estructura les da paz también. Claro. Y es algo que no necesariamente tampoco entendía, ¿no? Y que para él era como, no, tú eres una exagerada, estás mal, no estás buscando el bien de la relación, ¿sabes? Y escala la violencia a un grado ya muy fuerte, ¿no, Fer? Cuando decides meter la denuncia penal. Sí, o sea, antes de eso pasó un tema como muy fuerte, porque él, como se podrían dar cuenta, era como castigos, ¿no? O sea, si yo no hacía lo que él quería, me castigaba. Y en alguna ocasión él me quería castigar quitándome el coche, se lo llevó y yo por tratar de quitarle las llaves, pues se volvió todo un tema, ¿no? Que fue como un poco lo que pasa o sale en el video y, y donde me expuse muchísimo. ¿Qué video? Un video que saqué en su momento a redes sociales como pidiendo como apoyo porque obviamente pues él en todo este papel que tiene y al ser abogado y al tener como un puesto en el poder, exacto, es como, no, o sea, Era imposible pelear con un gigante. exactamente. Entonces fue como una recomendación de también, o sea, como concientizar y pedir ayuda, porque el problema es que a pesar No de tener avanzaba tu proceso. y a pesar de tener medidas, él no entendía que tenemos medidas de protección, ¿sabes? Entonces, es como, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo puedo levantar la voz para decir que si en verdad algo me pasa, o le pasa a mis hijas, o le pasa a mi familia? Claro, era O sea, viralizándola. como, exacto, como que sepan que esta persona, o sea, es muy impulsiva y que tal vez no está bien, O ¿no? sea, ¿temías por tu vida? Yo creo que en algún momento sí. O sea, yo creo que en el momento que empieza todo ese tema y todo se desató por un mail que recibí de parte de su esposa, un momento en el que las abogadas me dicen, oye, con esta persona no pueden convivir las niñas, ¿no? Las niñas de hecho ya no querían ir porque les quitó su cuarto y las mandó a dormir a un sótano y las niñas odiaban dormir en ese sótano. Entonces yo recibo un mail agresivísimo de la esposa, casi con amenazas de muerte, que cuando lo leen las abogadas me dicen esto, o sea, Y le ya dices con necesitas. risas. Es que te lo juro que parecía que era como, o sea, cuando lo leí me traumé, ni siquiera lo pude terminar de leer completo. Lo único que hice fue mandárselo a las abogadas y ahí fue cuando, la verdad es que tengo las dos mejores abogadas y la abogada me dijo, Fer, esto ya necesita tomar una acción. Y fue cuando empezamos ya con algo mucho más fuerte, sobre todo del lado penal. Ahora me río, ya no voy a decir perdón. Pero es cierto, y ese lunes llegó a mi casa, se metió sin permiso, se metió a gente de su oficina, me tocaban de un lado de la puerta, o sea, los oficiales no hicieron nada, a la patrulla le dio como todo un speech diciéndole que él era el papá de las niñas, que iba por las niñas, le enseñó le enseñó el convenio, que nunca cumplía, pero ahí sí le enseñó el convenio, que le tocaba pasar por las niñas. Sí, ya era el hombre perfecto. Exacto, y el oficial todavía hablando conmigo de, no, señora, ¿por qué no deja que las niñas? Bueno, yo ahí... Ahí es donde revictimizamos. Está súper fuerte porque además entra y venía el camión de las niñas ya y yo le hablo a la ranita del camión, le hablo a una amiga que es mi vecina y le digo, por favor, recibe a las niñas porque no quería que vieran eso. Y a pesar de que se quedó toda la parte de adentro del edificio, obviamente yo escondida con la nanita que la verdad me ayuda muchísimo. Estábamos las dos ahí, yo muerta de miedo, hablándole a los abogados a 911 para que lo sacaran y no lo pudieron sacar hasta que él no se quiso ir. Bueno, ya se va, ya llegan las niñas a la casa y le mando un mensaje a mi grande diciéndole, fui a la casa, pero tu mamá no dejó que te viera y le contó como toda la historia que eso también era algo que no entendía. ¿Por qué le dio Violencia vicaria se llama. Justo, porque, a ver, yo a las niñas como tal no les conté nada, o sea, fue como, se van a ir a una playdate, estoy trabajando, no voy a poder estar en la casa, entonces las van a ir a casa de una amiga. Y ellas se fueron como muy felices pensando en eso, y cuando regresan y ven esto, y todavía le pone, no, es que estoy muy enojada contigo, papá, por lo que nos hiciste, y, o sea... Qué padre que usara su voz, pero qué fuerte. La usa muchísimo, o sea, como que ella sí se dio cuenta de cosas, sobre todo porque hubo un momento como súper duro en donde unos días antes
el papá por obligar a la chiquita a ponerse unos tenis del hijastro y la chiquita no se los quería poner, les dijo que ya no era su papá, que se olvidara de que eran su apellido, ¿no? Otra vez anulándolas y abandonando. Y las mandó de regreso a mi casa. Las dos llegaron temblando súper mal. Y como que eso es lo que hizo que la grande se enojara y le pudiera contestar al papá. O sea, como, ¿sabes? Y como que ya cuando sabía la grande que ya estaba tomando acción, como que es lo que te digo, que ya no sentía que ella tenía, o sea, estaba jugando como en este Lugar entre el lugar que no le de corresponde. defender, no defender, exacto. Y eso, pues, o sea, fue lo como que la gota que derramó el vaso. Oye, Fer, y se nos está acortando el tiempo, pero dime algo, o sea, una vez que ya te divorcias, que empieza todo este proceso, que pasa, o sea, que todo el tema de que hiciste viral, el abuso físico que viviste, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está esta Fer hoy después de todo eso? Porque creo que una de las cosas que es bien importante mandar el mensaje a nuestra audiencia es que sí se puede, ¿no? Tener una vida libre después de un proceso que es bailar con el diablo, o sea, estar en el inframundo. ¿Cómo estás hoy, Fer? ¿Cómo le hiciste para salir de todo esto? Pues te podría decir que estoy como en ese El momento de proceso. construcción. Ajá. O sea, como que creo que nunca estás, yo creo que nunca nadie está como al 100 en todo. O sea, No, y siempre después estamos de un como en proceso esta tan evolución. difícil, las secuelas son muchísimas. Pero te puedo decir que estoy mucho mejor que en muchos momentos de mi vida. O sea, no, o sea, en verdad me siento plena, me siento contenta, me siento libre, Claro. me siento como en paz. Siento a mis hijas, me da toda la tranquilidad del mundo verlas bien, o sea, verlas ahora mejor que nunca. La verdad es que las veo muy bien y eso me da también mucha paz. Sé que a veces el proceso no es difícil, pero también tengo que agradecer, o sea, toda esa red de apoyo que tengo en cuestión de la familia, las amistades, que al final terminan siendo como familia. O sea, la gente que te apoya a veces que resurge, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, me acuerdo en el momento del video, muchísima gente que me buscó, que me mandaba contactos, que me mandaba ayuda. Ariel, me importas, no eres invisible. Exacto. Y como que gente que en verdad también me encontré a gente que se identificaba y que me preguntaba y que después te preguntaba y después era como, vamos a tomarnos un café, pero ya después no te buscaba, ¿no? Claro. Y era como, o sea, lo entiendes muchísimo, pero también a las abogadas. O sea, yo creo que las dos abogadas han sido, o sea, ahí tengo que estar también. O sea, siento que en verdad Dios está conmigo porque me pone a la gente correcta en el camino, porque si no tienes a la gente correcta es bien difícil avanzar con estas cosas y sobre todo porque, o sea, a pesar de todas las cosas que no pueda cumplir en un convenio, no pagar, no esto, no, o sea, lo más importante para mí es que las niñas estén bien y estén sanas y estén, o sea, como salvas, ¿sabes? O sea, como que tener como que estén seguras. Y con eso, aunque no cumpla un convenio, que está pésimo, que ahí las leyes tendrían que cambiar y ese sí sería tema de otro episodio, porque creo que también la parte legal no ayuda mucho, ¿no? A las mujeres en estos procesos, ni tampoco ayudan en la parte de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, creo que una vez que ya recuperas la paz, todo eso lo puedes ir solventando, porque no hay absolutamente nada hoy que te puedo jurar que tú pongas en apuesta tu paz. Es justo eso, o sea, yo creo que nada vale la pena si te quita la paz. Exacto. O sea, es eso. Yo te tengo una pregunta, Fer. ¿Qué te quitaba Diego y qué le quitó a tu familia? O sea, yo creo que me quitó el sentirme bien siendo yo, ¿sabes? O sea, como el poder, o sea, como esa libertad, como, o sea, de creo ser que yo es eso. misma. Y creo que también la misma paz es más. Y pensando en el tema de la familia, a veces hasta o sea, era sumamente complicado mediar entre las dos, o sea, quedabas bien con uno, quedabas bien, o sea, como ese tema de, o sea, es un peso, o sea, como que te quitas un peso. En cáscaras de huevo, O sea, todo como que es como si en verdad ahora pudiera sentir como, puedes flotar, ¿no? Ay, Pero como que no era normal, no era verdad vivir así como con ese peso, ¿no? O sea, que te afecta. O sea, entonces
Yo creo que es principalmente eso, o sea, Y la vergüenza, ¿cómo se mezcla la vergüenza en las personas que son víctimas de violencia? O sea, porque si nos platicas que te comprabas la historia de que era tu culpa, debe también de haber sido bien difícil. hay muchas cosas que te dan un poco lo que me decías tú, ¿no? O sea, cuando te ves y dices, o sea, que te debes de ver más con compasión que verte con tristeza. Claro que hay muchas cosas de las que te arrepientes y obvio muchas cosas que te dan vergüenza y muchas cosas que podrías juzgar de los demás, que creo que es otro de los más grandes aprendizajes en todo este proceso es nunca puedes juzgar a nadie, o sea, porque nunca sabes en qué lugar vas a estar. ¿Cómo qué cosas juzgabas antes de estar tú ahí? No sé, o sea, podías juzgar el tema de los tratos o de cómo esa persona No ser ni porque se queja, o sea, porque se ¿Cómo es queda. posible que se quede? Porque Exacto. te quedas porque no puedes irte. Exacto, mucha gente, exacto. Y por qué no, o tomas una decisión a tiempo, o por qué O actúas. yo nunca lo perdonaría. Exacto. ¿Cómo se ve? O por qué actúas de cierta manera, ¿no? Que también es como ese tema no sé, yo creo que es como, ¿cómo dejamos de juzgar cualquier cosa, ¿no? O hasta juzgarte a ti misma y decir, o sea, como ese miedo que te decía antes de, no, a ver, o sea, ¿cómo vas a estar tú divorciada con 2 niñas? Me acuerdo que me chocaba llegar a un lugar que no llegara yo con él. Y me acuerdo que me decía, no, adelántate tú, porque él siempre llegaba tarde a todos los lugares. Y yo sentía horrible llegar sola, siempre estar sola, porque además, algo que me di cuenta es que siempre estuve sola. O sea, nunca, o sea, era como en verdad un bultito, pero no era alguien Que te que diera estuviera protección. conmigo, o sea, o con quien pudieras en verdad compartir en serio, o ese papá presente. Mucha gente me decía, pero las niñas no preguntaban por él, y yo, es que No nunca, tiene no, nada. o sea, No hay vínculo. habían algunas cosas que sí, o sea, bueno, un día les cantaba en la noche o 2 días y cosas así, pero en verdad un vínculo real en las cosas que para ellas eran importantes, no necesariamente, ¿sabes? Entonces, Pareciera que toda la mirada estaba él sobre él, o sea, no era capaz de ver exacto. absolutamente Y que te das nadie más. cuenta ahí que en verdad estabas mucho más sola antes que ahora. Así es. Y mira qué importante, como todo lo que hiciste por que no te dejara sola, porque no te abandonara, e irónicamente, ahora estar sola le llames libertad, Sí. ¿no? Y O sea, sí, aquello que tanto miedo sí, justo. sonoro te daba, hoy es a lo mejor Pero nunca más lo había grande, pensado así. Sí, es precioso eso, verlo así. Darte cuenta. Sí, porque, o sea, ahora te abrieron las alas y pudiste volar. justo es como él te abandona, pero te recuperas a ti. Así es. Ay, Fer, qué belleza tenerte aquí. Ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a nuestra audiencia? Pues nada, o sea, yo creo que si algo en algún momento, o sea, se puede aprender de este tipo de historias, ¿no? O sea, escucharlas y tal vez si algo resuena en ese sentido, o sea, tomar acción, o sea, como que nunca es tarde, ¿no? De levantar la voz o de levantar la mano o de buscarse a sí mismo. Esa es una. Otra es como el tema de nunca juzgar y como poder ser compañera de las personas que a veces pasan por este tipo de cosas, ¿no? Y poder estar ahí dejando que cada quien participe y que lleve su proceso como tal. Y pues decir que si en algún momento alguien necesita apoyo en algo y yo puedo ayudar, o sea, yo me encantaría hacerlo porque no, es que es en serio, o sea, como que tal vez en algún momento, si alguien me hubiera contado una historia de algo así, tal vez hubiera sido más fácil que me, ¿sabes? O sea, de haber tomado ciertas acciones o algo tal vez más a tiempo, que sabemos que el tiempo es perfecto, ¿no? Pero sí, o sea, como decir, o sea, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, si alguien también en algún momento necesita algo, o sea, feliz de poder hablar y Encauzar este dolor. Y yo agregaría también que no están solas ni solos. Sí. O sea, porque también esto lo viven los hombres, aunque estamos en el mes de marzo y estamos hablando de la mujer, también hay muchísima violencia en los hombres y gracias, Fer, por tu vulnerabilidad, gracias. Espero que por favor en algún otro momento podamos volverte a invitar porque ha sido una delicia, un deleite poderte tener aquí y creo que como tú acabas de decir ahorita, tu historia estoy segura que va a tocar el corazón de una persona y con que toque el corazón de una persona Sí. ya tiene sentido.
No, y gracias a ustedes por armar estos espacios donde hablan de todos estos temas que en verdad ayudan no solamente a concientizar, sino a ver las cosas de diferente forma Así es. y también a aprender de ciertos temas que a veces creemos que sabemos, pero que no necesariamente los entendemos bien, ¿no? Muchas gracias, Fer. Gracias a toda nuestra audiencia. Por favor, si este podcast te resonó, reenvíalo, busca ayuda. Acuérdate, no salimos de estas situaciones solos. Es imposible salir de estas situaciones solos. Entonces, aquí estamos como Centro Integral de Conciencia para acompañarlos. Aquí está Fer también, que desde un lugar muy amoroso también puede la pueden buscar, acompañar o buscarte a ti para acercarse, ¿no? Desde un lugar también de apoyo. Gracias, nosotros somos Voces de Conciencia. No olviden seguirnos, no olviden reenviar este podcast para que pueda llegar a esa persona y como dice Fer, a lo mejor esta historia puede ser que le cambie la vida a alguien. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por escucharnos y por favor, si tú quieres compartir tu historia, acércate. La verdad es que más allá de los libros, lo importante es escuchar historias verdaderas, humanas, porque desde adentro la historia es completamente diferente. Como decía Fer, tendemos a juzgar, a decir yo nunca, y la historia es muy diferente cuando nos pasa. Y ahí tenemos que redescubrir quiénes somos y cómo a lo mejor y empezamos a vivir. Gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias, Fer. Gracias.